días, amigos televidentes. Su programa de cada día, Sentido Común. Nosotros y ustedes, pues, tenemos la responsabilidad de informar, criticar y analizar los problemas que día a día acontecen en todo el territorio nacional y el extranjero. Qué bien que hoy es lunes y estamos vivos. Estamos vivos de casualidad, pero estamos. La capital dominicana, que es el Gran Santo Domingo Ixú, uno ya no sabe cuál es la demarcación de la capital dominicana, hasta dónde llega, cuáles son los límites. En realidad no es fácil uno poderlo saber, pero tenemos la identificación de una serie de sectores que están nombrados o por la municipalidad, la oficialidad municipal, o por los moradores de los barrios, lugares, etcétera, que nombran calles, nombran barrios, etcétera, y muchas veces, o no muchas veces, se quedan siempre con ese nombre. Y hay nombres de barrio que son puramente propios de la idiosincrasia de la población. No valdría ni la pena nombrarlo, pero hay muchos nombres raros y otros que sus orígenes son producto de la existencia en el lugar o nombre u origen, etcétera. Pero lo que no hay, a medida que la ciudad crece, no hay un sentido de la seguridad barrial. Ese sentido de la seguridad barrial está totalmente desfasado y no corresponde a la época en que vivimos. Hace unos años no había por qué preocuparse por determinadas cosas. Hoy es diferente. Lo que ayer era común, incluso correcto, aceptable, hoy no lo es. Y por eso ustedes ven que a veces la gente protesta por un lado o por el otro, que crean condiciones que no son las condiciones propias de vivir. Tenemos, por ejemplo, los barrios donde se le atribuye dificultades a la ciudadanía, generalmente barrios marginados, pero no solo los barrios marginados son vulnerables. Usted encuentra que en los cacicazgos atracan, usted encuentra que en Gascue atracan, usted encuentra que en La Julia lo atracan. En fin, en cualquier lado, aquí usted puede ser víctima de un atraco. De hecho, los moradores de determinados sectores residenciales tienen miedo de noche, y cuando uno lo visita dicen, ten cuidado. Lo primero que se le da a uno es la advertencia de que debe tener cuidado, porque por ahí pasan y te arrancan lo que tú lleves. Pero, ¿cómo es posible que el esfuerzo por la seguridad ciudadana, independientemente del 911, independientemente de las patrullas policiales, etcétera, no hay una mayor atención? Aquí en cualquier barrio a usted lo atracan y sencillamente se fueron en un motor y todo eso. Las imágenes que cada día reportan las cámaras instaladas en los lugares que están son sencillamente una noticia, pero no hay un banco de cámaras
donde, o un banco de imágenes, que donde ocurra un asalto, un crimen, inmediatamente se pueda acudir y la víctima, si no está muerto, pues puede identificar a las personas que lo atracaron, porque las imágenes hablan de por sí y se comunican de uno a otro. Nuestro director de cámara esta mañana fue asaltado en su barrio, Domingo Sabio. Domingo Sabio es el barrio que está, cuando usted coge la Máximo Gómez, derecho, antes de estar frente a la antigua cementera, que ahora es la oficina de la OPRED. Entonces a la derecha hay un residencial, fueron edificios construidos ahí para desalojar parte de la gente que habitaba allí en situaciones paupérrimas, que no creo que necesariamente eso se cumplió, pero bueno, ese fue el objetivo. Es decir, ese grupo de edificios están prácticamente paralelos a la cabeza del puente Francisco J. Peinado. Es decir, ahí está un poco más el llamado Mercado Nuevo, la posilga de mercado que existe ahí desde muchos años y que ha constituido un centro de delincuencia. La delincuencia de Domingo Sabio y esos barrios que están por ahí son uno de los elementos agregados al desorden de ese mercado nuevo que agrupa, disimula una serie de actividades delincuenciales de gente que se esconden y que viven en esos sectores. Resulta que ese barrio que les menciono por esa parte tiene solo dos entradas, una a la derecha y otra por el lado izquierdo, es decir, pasando por debajo del puente para girar hacia un retorno. Y ahí funciona un cuartel de policía. Ahí hay un cuartel de policía, no sé de qué tamaño es, pero sí funciona un cuartel de policía. Entonces, señores, en esas dos calles, una que entra y otra que sale o viceversa, no puede ocurrir un atraco sin que la policía se entere de lo que ocurre. No puede o no debe porque no es el primero. Yo tengo gente que trabajan conmigo, que viven en ese barrio, que tienen miedo y plantean que la entrada o la salida, si salen muy temprano, se exponen a ser atracados. Y si llegan de noche, también. Es decir, para atracar ahí, hay que obligatoriamente exponerse en la calle. Y un juego de cámara conectada con la policía en esas dos partes evita, al menos, deja imágenes concretas de lo que ocurre en ese lugar. Ahí no hay de que entra por aquí y todo, porque ahí hay una barrera del puente. La gente o entra hacia la izquierda o se entra por la derecha. O de lo contrario se tira al río. Y no se tiran al río para atracar, porque si no, la contaminación lo mataría. Eso, señores, ahí deben haber, yo no sé cuántos reportes de atracos real y efectivamente, porque no es el caso de Marlon, no es el primero ni es el último. Ahí atracan constantemente. Y como decimos, en el corazón del barrio, que no es tampoco un barrio grande, es una calle donde de lado a la izquierda tiene vivienda y a la derecha tiene vivienda, que son generalmente edificios de apartamentos. Y los atracadores que hacen eso ahí, obviamente, probablemente no viven en ninguno de los edificios esos, pero son individuos que se aposesionan en ese lugar en acecha de quien entra o sale. Eso es sencillo.
Con esa descripción dejamos bien claro que eso lo resuelven 2 cámaras o 4 cámaras, punto, conectadas con la policía, que tiene una vigilancia de entrada y salida sin ningún problema. Pero un par de cámaras cuesta mucho dinero para invertirla en la protección de la gente. Si aquí las estadísticas, porque obviamente deben haber estadísticas, yo no sé cuánto atraco hayan hecho ahí, pero debe haber un registro. Supongo que Marlon no fue ni siquiera a la policía, ¿sabe? Y el ciudadano tiene que ir a reportar lo que ocurre en su barrio fundamentalmente, porque aunque la gente está totalmente negada a ir a la policía porque dicen la policía no hace nada, pues también eso no ayuda. Si yo estoy seguro que si usted presenta, si hay una cámara ahí y usted lleva a Marlon y le presentan los videos, él puede identificar por lo menos a una de las personas que lo atracó. Y luego, aquí hay que romper una serie de reglamentos, porque esos videos donde ocurren esos casos deben estar expuestos en un portal donde la gente entre inmediatamente y pueda identificar, pueda ver quiénes lo atracaron. Eso es una medida que no se hace y que se debe hacer. Ahí no se está incriminando a nadie, pura y simplemente ocurre un acto delictivo, las cámaras lo recogieron, inmediatamente esas cámaras envían a un centro y ese centro dispone la distribución para que la gente pueda entrar espontáneamente, déjame ver, y entonces chequear lo que le ocurrió. Esa es un comentario hoy en la mañana en defensa, en protección de la ciudadanía. Lo hacemos con toda gratuidad, lo hacemos con todo el valor de invertir el tiempo de nuestro espacio para prevenir. Pero bien, ahí está. Bien, señores, por otro lado, en la semana hubo mucho activismo político. El activismo político de la semana se centró más bien en el PLD, la parte de Danilo Medina y la parte de Leonel Fernández. Qué lástima que tengamos que hablar en esos términos sobre un partido que nadie suponía que esto iba a ocurrir. Pero así es, no podemos ocultar lo que ocurre de ninguna manera, sencillamente tenemos que enfrentar las cosas como son. El PLD ha decidido una larga jornada de discordia, y ahí está, una larga jornada de discordia que hay que analizarla sencillamente para su conocimiento político-cultural, no por nada más, porque la solución de ese problema está en la dirección de una institución que se suponía que exhibía la mayor pulcritud de organización en todos los sentidos, el PLD. El PLD tiene un comité político de gente honorables, gente que tienen nombres sonoros, otros no tanto, pero allí hay. Y basta que una voz se levante en un grupo de 30 y pico, de menos de 40 personas, que una voz se levante de manera, una voz moral, desde luego. No es verdad que el levantamiento de una voz como la de el doctor Medina, Chichín Medina,
no es verdad que no se va a oír. No es verdad que la voz de Euclides Gutiérrez Félix no se va a oír. No es verdad que la voz de los más granados, hay voces ahí que no se oirán, que no tienen sonoridad, pero es un comité político de la gente más experimentado en política nacional. Entonces, yo no me explico cómo el presidente de la República y el presidente del partido no puedan realmente al menos bajar una orientación concreta. A esta altura, todo el mundo debía saber si es permisivo el tema de la reforma constitucional con el fin electoral. Y creo que una irresponsabilidad de los 35 miembros del comité político. Creo que hay un acto de irresponsabilidad en ese organismo, porque ese organismo políticamente está por encima del presidente del partido y por encima del presidente de la República. Ellos solo tienen una investidura que han sido nombrados, uno por el consenso del partido y otro por el consenso del pueblo, pero políticamente el comité político puede estar con una cosa o la otra, pero como son unos irresponsables en sentido general, no pueden adoptar una opinión orientadora a la población dominicana y sobre todo a sus propios militantes. Señores, es inadmisible que el comité político del PLD se reúne y tiene miedo de enfrentar, de discutir los problemas más candentes de su competencia. No tienen absolutamente personalidad para expresar y fijar una opinión al respecto. Entonces, la vulnerabilidad, la inseguridad comienza por ahí. Yo no he visto nunca que el comité político haya publicado un comunicado a la población dominicana en los periódicos, donde firmen los 35 miembros, fijando una posición sobre el problema de la seguridad ciudadana. Pero pongo la seguridad ciudadana para decir algo. Una página de uno de los periódicos, de todos los periódicos, tienen suficiente dinero para eso, para decir que el comité político apoya al presidente de la República en tal decisión. No solamente en las decisiones de carácter electoral. El comité político debió publicar un comunicado, por ejemplo, de página entera, un análisis de por qué sí o por qué no
era válido o no era las relaciones, el establecimiento de relaciones del gobierno dominicano con China. Eso debió el comité político enfocarlo y publicarlo, porque no es que el comité político sea un gobierno, tenga que intervenir en las decisiones del gobierno, pero son decisiones políticas que debe o apoyar al gobierno o sencillamente hacer la crítica del lugar. Y yo diría más bien para apoyar la medida, es decir, el presidente de la República acaba de decidir a través de la ley que le confiere la ejecución del Poder Ejecutivo y el manejo de las relaciones diplomáticas y consulares, la acertada medida de establecer las relaciones tal y tal y tal. Excusamos, si se quiere, a la comunidad de Taiwán, y agradecemos el tiempo que hemos mantenido una relación y tal y tal y tal, pero vista las circunstancias tal, es justo esto y esto. Punto. El comité político lo ha debido hacer. El comité político ha debido salirle en alguna ocasión a una oposición en términos equivocados o en el método equivocado. Por ejemplo, en la educación de nuestro país hay deficiencia. Yo no tendría la cara de venir a decir que no, hay deficiencia. Pero usted mide los 6 años del gobierno de Danilo Medina en la educación y tiene que concluir aceptando que pesa más lo positivo que lo negativo y con gran ventaja de lo positivo. El comité político debe salir o debe hacer una evaluación sobre esos temas y defender la obra del gobierno como comité político, no como miembro del gobierno. Un poco difícil porque todos son funcionarios del gobierno, pero en este caso hacerlo como comité político y no dejar que al gobierno lo reviente una oposición irracional sobre muchos temas sin hacer un solo pronunciamiento. Y yo quiero, vamos a ir a una pausa, yo quiero que alguien me llame y me diga que es mentira lo que yo estoy hablando, que me diga cuándo el comité político ha sacado una opinión de apoyo al gobierno, al menos en los casos que son de alta importancia. Y puedo decir que nunca, y que me lo saquen y me lo manden, y que me digan mentiroso, nunca. Ahora, no sé cuántos periodistas, comentaristas, o sea, han hecho este señalamiento de la forma en que nosotros lo estamos haciendo, con las responsabilidades que estamos haciendo, para calificar a un comité político del partido en el gobierno de irresponsable. En sentido general, no es nada personal, pero a todo el mundo le toca un pedazo. Desde el presidente del partido, el comité político y el presidente de la República han debido tener otra acción frente a eso. ¿Y por qué no? Incluso criticar acerbamente las medidas
que se consideren que el pueblo señala como medida. Cuando aparece un acto pronunciado indebido, es un problema de educación crítica y autocrítica que armonizan la gobernabilidad. Es mucho, pero cuando uno está indignado como estoy yo, no debe hablar mucho. Por lo tanto, vamos a una pausa y retornaremos con más en sentido común. Señor director. Monte Grande es fuente de vida, porque además de agua, generará 2.500 empleos directos y 1.500 indirectos. Beneficiará a 12.500 productores agrícolas con desarrollo sostenible. Irrigará 400.000 tareas para mejorar riego por goteo y tuberías, así como 305.000 tareas nuevas. Renace la esperanza en el sur. Monte Grande avanza. República Digital Educación ya es un hecho y se convertirá en una herramienta educativa moderna. Un soporte importante para nosotros los docentes, con el fin de que las TICs impulsen la mejora del proceso de enseñanza y un recurso para el abordaje de las competencias fundamentales, para así lograr en los estudiantes mejores resultados, convirtiéndolos en críticos, analíticos y reflexivos. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Hoy dejamos atrás la escuela de lápiz y papel y entramos a una nueva escuela de computadoras y contenidos digitales. Esta es la era de la República Digital. Ministerio de Educación. La CDEE impulsa energía positiva para la vida. Para responder al aumento que demanda el sector eléctrico nacional, la central termoeléctrica Punta Catalina y sus 752 megavatios brutos de generación ya entran en su etapa final de construcción. Para el 2017 se sumaron más de 8 proyectos de fuentes de energía renovable que en conjunto con las 27 microcentrales hidroeléctricas aportarán al sistema 1.430 megavatios en nuestra matriz energética. El programa de rehabilitación de redes inicia con una inversión de 358 millones de organismos internacionales. Más de 100 circuitos serán intervenidos a nivel nacional, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Somos la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED. Por nuestras líneas van cargas eléctricas a 345, 138 y 69.000 voltios. Esto es alto voltaje. Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal. Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Bien, señores. Decíamos que el tema de la participación responsable en la política es un deber ciudadano, es una necesidad. Y ahora mismo hay un gran debate sobre un tema que lamentablemente tiene raíces históricas. Desde el gobierno de Horacio Vázquez, el tema reelección ha sido conflictivo.
y hay que ver algunas cosas. Desde la Primera República hasta hoy, podríamos analizar el tema de la reelección. El tema de la reelección es bastante complejo. El gobierno de Santana, el primer gobierno constitucional de la República, fue presidente varias veces, pero no producto de reelección. Báez fue varias veces, pero no hubo 3 reelecciones consecutivas. Después los gobiernos fuera de la Constitución, Ulises Ceró gobernó fuera de la Constitución, pero no llegó a 2 periodos completos. Es decir, porque lo mataron en su segundo periodo. Y buscaba una fórmula de enmascarar su reelección tal vez, pero no presentarse como tal. Eso fue Ulises Ceró. Después de Ulises Ceró vino alrededor de 30 años después el gobierno de Trujillo. Trujillo dominó 30 años el país, pero Trujillo no se reeligió. Irónicamente, nunca en el poder. Hizo elecciones y nombraba presidente. Hacía una trampa, una máscara, que jugaba con la Constitución. Vino a romper todo eso Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer, o sea, después de Trujillo vino el gobierno de Juan Bosch, que solo gobernó 7 meses y prohibía la reelección. Un asunto de lo que yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo soy reeleccionista en la República Dominicana. En otro lugar probablemente no lo sea, pero lo podemos explicar. Resulta que Trujillo se manejó en el poder por 30 años nombrando presidente y eligiendo presidente, entrecomillado, pero constitucionalmente cumplía. Trujillo era uno de los hombres, de los gobernantes que menos violó la Constitución de la República, desde el punto de vista documentado. Hacía otras cosas, pero siempre tuvo en cuenta el orden constitucional. Y hablaba de que la Constitución le prohíbe, pero creaba una ley y manejaba la situación. Lo que queremos decir es la mecánica del uso. Pero llegó Balaguer, que cogió la Constitución, la nombró como un pedazo de papel y sencillamente se lo pasó por donde quiso, y no hubo absolutamente ninguna posibilidad
de que Balaguer no estropeara la Constitución de la República. Creo que en el orden, en la historia de la República, nadie maltrató más la Constitución de la República que el doctor Joaquín Balaguer. Se reeligió cuantas veces quiso, nombró jueces y fiscales descalificados para tales funciones, hizo decreto que prohibía que la gente hablara por la radio o la televisión. Balaguer hizo de todo. Yo creo que nadie como gobernante en la historia de la República Dominicana haya violado más la Constitución que Joaquín Balaguer, ese apóstol que muchos, incluyendo la oposición, lo idolatran tanto. Balaguer no fue del todo malo. Balaguer tuvo ejecutoria positiva, que yo la apoyo. Pero la apoyo diciendo además lo que era, no como una serie que lo santificaron. Porque se habla de que el PLD fue aliado con él, pero el PRD declaró a Balaguer padre de la patria. Y nada más que los más lacerados por Balaguer, como fue el doctor José Francisco Peña Gómez, que concluyó inmortalizando a Balaguer. Y lo del PLD ni se diga. Balaguer no. Balaguer fue un hombre de la circunstancia, con puntos luminosos y con puntos perversos. Entonces habría que medir. Mucha gente habla de que Balaguer desarrolló la economía. Es una mentira, totalmente mentira, una falsedad, una ignorancia. Si Balaguer hubiera tenido la visión y la voluntad de desarrollar este país, nosotros estuviéramos por encima de Taiwán. Óiganlo bien, por encima de Taiwán. No importa el costo, porque como quiera le entregó y era una pieza de los poderes del imperio. Entonces, sácale ventaja al imperio. Mi punto. Si tú estás decidido a servir, pues sirve con calidad y con ventaja para tu pueblo. Balaguer pudo haber hecho de este país la quinta economía del mundo hoy en día. No la séptima, no. La quinta fuéramos en términos proporcionales. Este país tiene, para que ustedes lo sepan, paso a paso, mejores condiciones geográficas, mercado, productividad, naturaleza, recursos, por encima, hasta 5 veces, de Taiwán. Taiwán tiene 49 puertos marítimos, porque aquí caben 100. Taiwán tiene la mitad del territorio aproximado nuestro. Pero además, nosotros tenemos una cantidad de agua por encima. Tenemos una geografía, una tierra fértil por encima de Taiwán. Y no voy a mencionar a Israel en términos geográficos, que nace en el 48, nace entre el 47 y 48, como nación. Entonces, señores, no es verdad ese eufemismo que viven hablando reformistas e ignorantes, diciendo que Balaguer no. Balaguer fue un hombre de la historia dominicana. Sí, de la historia dominicana. Pero es una perversidad tratar de presentar a Balaguer como el Cristo para los que creen. No, Balaguer fue un hombre limitado,
Y Balaguer fue tan limitado que Balaguer enseñó a una serie de ignorantes aquí enseñó una economía de bolsillo. ¿Qué es una economía de bolsillo? La economía de bolsillo es que usted administra unos fondos y usted esos fondos sencillamente no lo evoluciona, ni hace proyecciones, ni planifica en base al uso primo de esa economía. Quiero decir, entre la cosa buena de Balaguer, no fue un ladrón, no fue un ladrón, fue un permisivo incluso, pero no fue un ladrón, no fue un individuo que acumuló fortuna. Incluso, Balaguer no era un asesino. Balaguer no era un asesino, pero era un cobarde temeroso del poder, cobarde en el sentido de perder el poder, porque Balaguer lo único que sabía hacer era ser presidente. Y con tal de ser presidente, era permisivo a todo lo que una serie de vagabundos, bandidos, parias, delincuentes que lo rodearon, y él felizmente, porque tenía dominio de cada uno de los sectores, estructuró una política de echarlo a pelear cada uno y mantenerse como árbitro, como líder árbitro. Eso era Balaguer. Entonces, nosotros queremos decir bien claro y dejarlo ahí, porque tenemos que hacer una pausa. Vamos, señor director. Monte Grande es fuente de vida, porque además de agua, generará 2.500 empleos directos y 1.500 indirectos. Beneficiará a 12.500 productores agrícolas con desarrollo sostenible. Irrigará 400.000 tareas para mejorar riego por goteo y tuberías, así como 305.000 tareas nuevas. Renace la esperanza en el sur. Monte Grande avanza. República Digital Educación ya es un hecho y se convertirá en una herramienta educativa moderna. Un soporte importante para nosotros los docentes, con el fin de que las TICs impulsen la mejora del proceso de enseñanza y un recurso para el abordaje de las competencias fundamentales, para así lograr en los estudiantes mejores resultados, convirtiéndolos en críticos, analíticos y reflexivos. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Hoy dejamos atrás la escuela de lápiz y papel y entramos a una nueva escuela de computadoras y contenidos digitales. Esta es la era de la República Digital. Ministerio de Educación. La CDEE impulsa energía positiva para la vida. Para responder al aumento que demanda el sector eléctrico nacional, la central termoeléctrica Punta Catalina y sus 752 megavatios brutos de generación ya entran en su etapa final de construcción. Para el 2017 se sumaron más de 8 proyectos de fuentes de energía renovable que en conjunto con las 27 microcentrales hidroeléctricas aportarán al sistema 1.430 megavatios en nuestra matriz energética. El programa de rehabilitación de redes inicia con una inversión de 358 millones de organismos internacionales. Más de 100 circuitos serán intervenidos a nivel nacional, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Somos la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED. Por nuestras líneas van cargas eléctricas a 345, 138 y 69.000 voltios. Esto es alto voltaje. Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal.
Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Bien, señores, estábamos diciendo, miren, en el gobierno de Balaguer, era un gobierno diferente, ¿eh? Aquí se habla mucho de dictadura, incluso oigo a algunos imbéciles decir que Danilo tiene una dictadura. Y yo no me puedo quedar callado sobre eso. Danilo ganó con un 60 y algo % unas elecciones en las que usted, que probablemente anda hablando de dictadura y todo eso, probablemente usted votó por Danilo. Pero sus intenciones de su voto eran otras y no ha logrado lo que usted pensaba y tiene otra versión de la situación política. Allá usted. Danilo no es ningún dictador. Danilo es un hombre decidido en que ha gobernado 2 veces consecutiva y quiere probablemente, porque él no lo ha dicho, un 3er periodo. Pero si él va y gana, no es ninguna dictadura, es la voluntad libérrima del pueblo que se ha expresado. Que gobierne en su estilo. Ese es su estilo y es lógico dentro del periodo para el que ha sido elegido. Y cuando yo hablaba de que yo soy reeleccionista, no es hoy. Este país no tiene la suficiente estructura cultural para tener unas elecciones cada 4 años. Me refiero a cambiar de gobierno cada 4 años. Y estoy hablando en razón de un programa para el desarrollo. Aquí hay que hacer un programa que esté comprometido por lo menos a 20 años. Un programa de desarrollo, al menos a 20 años. Y sería ideal que lo hicieran 2 presidentes. Que uno tuviera la oportunidad de gobernar, para no explicar lo de los Estados Unidos. La misma situación de Estados Unidos. 2 periodos y no más. Y en esas condiciones, lo que aprobó el Senado, el Congreso, a un gobierno, es obligatoriedad del próximo gobierno hacerlo. Y si no, viola la ley, puede ser enjuiciado. Eso es lo que debemos, esas son las reformas que debemos buscar. Pura y simplemente. Hoy, en países que ustedes señalan de dictadores y de todo, han habido reformas sustanciales. Yo oigo a la gente hablando incluso hablan de los Castros. Está bien, gobernaron el tiempo que estimaron, pero llegó un fin que no fue un fin trágico. Raúl Castro, después de la muerte de Fidel, estableció una constitución. En Cuba no hay un presidente de por vida. En Cuba hay un periodo constitucional aprobado en la Constitución del 13, donde
no existen posibilidades de que Díaz-Canel dure más de 10 años en el poder. ¿Por qué? Son 5 años. A los 5 años hay un referéndum, una especie de referéndum, no importa cómo usted lo quiera llamar, una decisión popular que decidirá si sigue 5 años más o si se va para su casa. Eso mismo es lo de los Estados Unidos, pero con 4 años. Yo pienso que aquí debemos, en la reforma, porque hay que reformar la Constitución de la República. Claro que hay que reformarla. El modelo está ahí. El modelo es manejar entre la Constitución del 63 y la reforma del 10 y crear algunos elementos constitucionales dentro de eso y sencillamente ponerle un candado a la Constitución. Y yo admito o creo que se puede aumentar a 5 años el periodo, incluso establecer una reelección. Hasta eso soy partidario. Ahora, lo que no soy partidario es que cada vez que uno quiso reelegirse, y lo hizo Balaguer, lo hizo Hipólito Mejía, Salvador Jorge Blanco, ni Hipólito Mejía, ni Antonio Guzmán incurrieron en eso. Entonces, vuelvo y repito, el presidente Balaguer, que dentro de las desgracias que nos dejó, porque, señores, yo fui y soy antibalaguerista, pero yo no soy un estúpido. Yo creo que el hecho de tú tener una diferencia con un político no te pone fuera de juego ni fuera de la ley. Balaguer, repetimos, fue un hombre austero, fue un hombre honrado en lo personal, fue un hombre que dentro de su intelectualidad clásica no evolucionó, porque Balaguer tuvo tanto poder en este país que le daba el espacio necesario sin poner en riesgo su mandato para desarrollar este país. Pero quiero cerrar diciendo lo siguiente, reafirmando mi opinión sobre ese comité político del PLD, que es un comité político solo capaz para manejarse en el poder e incapaz de tomar posesiones frente a las crisis o a los momentos difíciles para ayudar incluso a su propio presidente. Y ponen a cada momento que hay una situación difícil en el país que tiene que ver con el PLD y se reúne el comité político, evaden los puntos importantes, conflictivos, lo evaden. Y es un acto de irresponsabilidad que le corresponde a cada uno de todos, desde el más pequeño, ahora no hay, porque todos tienen el mismo rango, pero todos son responsables de esta crisis que vivimos. Hoy no se debía estar aquí discutiendo el tema de la reelección. No se debía estar discutiendo. Sencillamente la reelección va o no va por una decisión del partido, por una decisión
analizada por el comité político. Pero el comité político dura el tiempo que le dé la gana sin reunirse. Y cuando se reúnen, dejan. Incluso el presidente de la República no fue a la última reunión del comité político. La justificó con el tema de la magistratura. Yo no sé si es justo o no, pero hago la referencia. Entonces, un comité político que se reúne para no discutir las cosas esenciales de la política nacional no tiene ningún sentido. Y nosotros queremos decirlo de esa manera. Un comité político infuncional. Un comité político que solo se preocupa para mantener el poder, porque le da los beneficios, pero no para... El comité político debe ser especie de una legislación política, legislar para la política, la sana política de ejercicio del gobierno, porque no es solo el presidente de la República a quien le corresponde gobernar al partido que lo lleve al poder. Pero no hay tiempo para más. Simplemente para dejarle el espacio al doctor Miguel Gil, que viene con Momentum, mientras nosotros nos retiramos antes de que nos retiren. Será hasta mañana, pues, cuando estaremos de nuevo con ustedes en una entrega más de Sentido Común. Hasta entonces. Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF.